Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Noticesle, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto a los temas que conciernen a las y los trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. Mi nombre es Laura Diego García. Y yo soy Jessica Rosales Serrano. Bienvenidos. En nuestra emisión anterior, dimos a conocer que el titular del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó el día 12 de noviembre la iniciativa de reforma para ordenar el outsourcing, que prohíbe el traspaso de personal de una empresa subcontratante a otra y limita los servicios especializados, a fin de evitar la pérdida de derechos laborales y defraudación al fisco por esa vía. Durante la presentación del proyecto de reforma en Palacio Nacional, se indicó que actualmente la mitad del personal subcontratado labora para empresas grandes, de más de 250 trabajadores, y que esa práctica muestra desde 2003 un crecimiento anual de 200,000 empleados. También se detectó un grupo que tiene contratados a 250,000 trabajadores y se dedica a transferir personal para evadir responsabilidades. Asimismo, la propuesta enviada a la Cámara de Diputados incluye mayores sanciones para quien abuse o cometa actos de simulación. Se procesará a los responsables por delitos fiscales. Es preciso señalar que, como indicó el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Juan Carlos Romero Aranda, con esta iniciativa para prohibir la subcontratación laboral, quien sea condenado por un delito de defraudación fiscal recibirá penas de hasta 13 años y medio de prisión, pero además, cuando estemos ante grupos de 3 o más personas que preparen o ejecuten estos esquemas de manera reiterada o permanente, serán procesados por delincuencia organizada. Esta penalización se plantea con base en los datos del año 2016, que existían 900 empresas que ofrecían estos servicios de subcontratación, donde cuales 300 estaban registradas ante la Secretaría de Trabajo, 100 ante el IMSS, pero solo 40 pagaban impuestos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la subcontratación se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y que afecta notablemente los derechos y prestaciones laborales, por lo cual confió en que la Cámara de Diputados apruebe a la brevedad los cambios para atajar el abuso de esta modalidad de contratación. Sin embargo, este plazo se ha visto postergado, ya que el lunes 24 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los dirigentes empresariales y miembros de la iniciativa privada revisar la iniciativa de reforma a la subcontratación para no prohibir el outsourcing y solo regularlo, siempre y cuando no se asocie a evasión fiscal y violaciones a los derechos laborales. El Consejo Coordinador Empresarial, además de solicitar la revisión de considerar como crimen organizado la subcontratación, también pide alargar la transición de una eventual reforma hasta el año 2022. Es así como la iniciativa de reforma en materia de outsourcing tendrá una semana más de discusión en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados y un diálogo permanente entre líderes empresariales, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, el director general del IMSS, Zoe Robledo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, es apremiante acabar con las malas prácticas laborales y fiscales, y esta reforma representa una opción viable para tomar camino. Y ahora pasamos a un tema que sin duda es importante para los trabajadores, el incremento al salario mínimo. En México, el salario mínimo se incorporó en 1962 en el artículo 123 constitucional, luego de la iniciativa presentada al Congreso de la Unión el 27 de diciembre de 1961 por el entonces presidente Adolfo López Mateos. Desde entonces y hasta ahora, el texto del citado artículo establece que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden de la materia social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, es un organismo público integrado por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, que tiene la encomienda de designar el salario mínimo.
Esta comenzará a partir del 26 de noviembre en sesiones permanentes para establecer la nueva fijación del salario mínimo para el año 2021. En el margen de estas negociaciones, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, propuso un incremento mínimo del 4% para dejarlo entre los 128 a 135 pesos diarios. Esto, argumentan, sería moderado por el fuerte impacto del contexto adverso derivado por el coronavirus. Aún tendremos que estar atentos a la propuesta vertida por el Ejecutivo Federal y la CONASAMI, que según la ley tiene que anunciarse antes del 31 de diciembre de este año. En CESLE los invitamos a considerar y tener presente que el salario mínimo es un instrumento legítimo y relevante de la política económica para promover la igualdad y elevar el ingreso, sobre todo para los trabajadores más pobres. El tema de las AFORES sin duda es primordial para los trabajadores. Algunas veces este tema nos genera más dudas que respuestas. Para clarificar un poco el tema, debemos comenzar por definir que una AFORE, Administradora de Fondos para el Retiro, es una institución financiera privada que se encarga de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados tanto al IMSS como al ISSSTE. Lo hace a través de cuentas personales que asigna cada trabajador, en las que se depositan las aportaciones hechas a lo largo de su vida laboral. Todas las AFORES están reguladas por la CONSAR, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Esta se encarga de vigilar que tus recursos estén seguros y de supervisar que se inviertan dentro de los parámetros y límites establecidos. Hoy en día se vertió una propuesta de reforma de pensiones para topar un máximo de 0.54% a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro. Algunos expertos en la materia, como la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, y la Asociación Mexicana de Afores, AMAFORE, recomiendan no aprobar este tope máximo en las comisiones, ya que esto limitaría la competencia en el sector y reduciría el número de afores en el mercado, lo que impactaría directamente en la provisión de servicios para los ahorradores, es decir, para los trabajadores. Lo cierto es que actualmente en México existen 10 afores en el mercado que administran fondos por 4 billones de pesos en activo. Estemos atentos a cada reforma, legislación y debate al respecto, ya que de ello dependen los fondos para el retiro de millones de mexicanos. Estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. Les recordamos que el día 1 de diciembre habrá un en vivo tanto en YouTube como en nuestra página de Facebook para hablar sobre la recuperación de los fondos de Afore. Y nosotros nos vemos hasta el próximo lunes 7 de diciembre. Hasta pronto.